Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Gracias a Dios por este tiempo. Una vez más, un tiempo muy hermoso para compartir la palabra de Dios. Y voy a invitarles, por favor, a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Vamos a dar lectura a la palabra y dice así el Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos un momento. Santo Dios y Padre Celestial, gracias, bendito Rey, por la grandeza de tu bondad y tu misericordia. Estamos en tus manos, Señor. Pedimos siempre tu guía, tu fortaleza, tu dirección. Y en este tiempo, Señor, tu palabra llegue a la vida de cada uno de mis hermanos, todos aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, ya que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Encomendamos todo en tus manos, te lo pedimos y te damos gracias, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, amados hermanos, gracias a Dios entonces, una vez más, deseándoles que el Señor les siga guardando, protegiendo y supliendo toda necesidad en sus vidas, sabiendo que Él nunca nos deja y nunca nos desampara. Esta porción de la Escritura nos está hablando a nosotros acerca de estar preparados, ¿no? El tema, la enseñanza a compartir es el estar preparados para el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, este pasaje, ante las situaciones que se presentan en ese tiempo, unos a otros se comentan y hacen referencia, escuchamos sus comentarios acerca de las diferentes opiniones y formas de ver los acontecimientos que se van dando en este tiempo, las personas, los políticos, los filósofos, los religiosos, el mundo del ocultismo, en la relación que hay en el crear temor y pánico en la vida de las personas. Los cristianos, la iglesia del Señor. En sí no hay otra respuesta más clara y más contundente de la que nos manifiesta el Señor a través de su palabra. Y ante los hechos que se van acrecentando cada vez más acerca de las guerras, las pestes, los terremotos, la ideología de género, el aumento de la violencia, el feminicidio, el libertinaje sexual, etcétera, etcétera. Este tiempo nos sorprende con una pandemia, un virus que ataca a todo el mundo y proyectándose a una crisis económica mundial y queriendo imponer un gobierno mundial, como lo establece la palabra o la escritura que nos habla acerca de este Dios de este siglo, o el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ante el llamado de Dios, una forma continua de estar preparados, de perseverar y ver cuál es la respuesta que el Señor siempre está esperando en la vida de cada uno de nosotros. Lo que está esperando nuestro Señor Jesucristo de su iglesia, de su pueblo, de cada uno de sus hijos. Entonces esta enseñanza nos va a presentar a nosotros cómo nosotros debemos estar preparados ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. El día y la hora nadie lo sabe, pero siempre el Señor nos está amonestando, nos está advirtiendo, nos está diciendo cómo debemos estar, cómo debe encontrarnos el Señor en sí, en ese día glorioso, ese día maravilloso, en el cual vendrá por cada uno de nosotros, por su iglesia, por sus hijos, por aquellos que han tenido un encuentro personal con Él,
y están guardando sus vestiduras blancas de lino fino, resplandeciente, dice su palabra. Entonces Tito, le invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito, y en la cual está haciendo mención ahí acerca de la esperanza bienaventurada, un tiempo de espera, un tiempo en el cual estamos en esa expectativa, ¿no?, de que nuestro Señor viene y cómo nos tiene que encontrar. Entonces Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, ¿no? Entonces dice aquí versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, ¿no? Esta es la esperanza de cada creyente, que el Señor mismo vendrá por su pueblo, el Señor mismo vendrá por su iglesia, como las vírgenes prudentes, para alcanzar esta salvación tan grande, ¿no?, que Dios nos ha ofrecido, nos ha prometido, porque la esperanza es la confianza de que se realice algo que se desea, ¿no?, a través de lo que nos presenta la palabra de Dios, ¿no?, el estado de ánimo, esa fe, ese optimismo, esa fortaleza de que viene de Dios, ¿no?, que es algo continuo y progresivo para alcanzar así la vida eterna, en esa plena convicción de ser hallados como las vírgenes prudentes. Y así, de esta manera, tener ese cuidado, ¿no?, de la cual nos está haciendo mención esta carta del apóstol Pablo a Tito, ¿no?, en la cual nos dice, ¿no?, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos, ¿no?, o sea, apliquemos, estemos llevando una vida santa, una vida acorde a la fe que hemos depositado en nuestro Señor. Entonces Lucas 21, 25, dice así la Escritura: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectativa de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca, ¿no? Nuestra redención está cerca, muy cerquita. Entonces el apóstol Pablo también le dice a la iglesia de Roma, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 22, ante todos esos acontecimientos, ¿no?, que se están dando ya ante nuestros ojos, ¿no?, es algo evidente lo que está sucediendo en este tiempo. Dice Romanos 8, 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que esperamos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve, ¿a qué esperarlo? Entonces estamos en esa espera, estamos en esa esperanza, en el cumplimiento de esta promesa del Señor. Toda la naturaleza gime aún, dice, como una mujer en estado de parto, ¿no?, como esta mujer en la cual nos habla uno de los evangelios, que la mujer en esta gestación, en este momento de dar a luz, tiene un dolor intenso, ya lo que el Señor le dijo a Eva, no multiplicaré tus dolores de parto. Pero una vez que ha dado a luz, dice que se olvida ya de ese dolor por ver esa criatura, ese bebé
ya tiene sus brazos. Y entonces la creación está en este tiempo así, con lo que conocemos nosotros, lo que estaba aconteciendo con el calentamiento global, las inundaciones, los terremotos, los huracanes, y cuántas poblaciones han sufrido daños terribles aquí mismo en nuestro país, en el norte del país, acá mismo, ¿no? En Tacna, en Lima, en diferentes partes de nuestro país, en el mundo, siguen aún aconteciendo hechos de una u otra naturaleza que se van acrecentando cada vez más. Y bastante triste y doloroso, ¿no? Con esos incendios forestales en el Brasil, en Australia, muchas personas que han perdido prácticamente todo, ¿no? En el norte del país, en Piura, y distintas partes, en la India, en el África, toda la, como dice aquí la palabra, ¿no? Toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y ahora que nos invade, ¿no? Este virus que atacaba prácticamente a todo el mundo, a toda la población, en todos los rincones de este mundo. Entonces, en medio de ello, dice aquí la palabra, versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea que ya ante las situaciones adversas, situaciones difíciles, ya estamos esperando que el Señor venga para que este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal, este cuerpo ese se vuelva incorruptible y este cuerpo mortal se vuelva inmortal para la gloria y honra de nuestro Señor. Por eso sí dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, en esta espera, ¿no? En la cual la iglesia está atenta y de hecho pasando estas situaciones difíciles, ¿no? Pero el Señor dice en su palabra, no quiero que se pongan tristes como los que no tienen esperanza, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4:13 dice así el Señor en la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Señor, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿no? Entonces el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que las vírgenes prudentes y las vírgenes sensatas estaban esperando al esposo, al novio, y de repente escucharon un bullicio ahí, ¿no? Y ese es lo que está esperando en la iglesia, ¿no? Ese llamado de Dios, ese momento en el cual, como dice aquí la Escritura, ¿no? Este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, y este cuerpo corruptible e incorruptible. Dice aquí la palabra, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios nos está dando una mayor claridad acerca de ello, ¿no? Capítulo 15 de 1 Corintios, y dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales; y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbídeste la muerte en victoria, ¿no? Entonces así vamos a ser transformados completamente, ¿no? Con la naturaleza inicial en la cual fue creado Adán y Eva para vivir para siempre, ¿no? Es tremendo, es la esperanza bienaventurada, es algo que escapa, casi no lo podemos entender con claridad, pero que sabemos que es algo maravilloso. Ya no va a haber muerte, enfermedad, dolor, lágrimas, todo eso va a desaparecer, amados hermanos. Y por ello que nos está presentando esta enseñanza de ser vírgenes, o sea que nos estamos cuidando para el novio, para el esposo, que es nuestro Señor Jesucristo, y renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, dice la palabra, porque el día y la hora nadie lo sabe, nadie sabe, ¿no? Salmos 37, 1 y 8 dice... Salmo 37 del 1 al 8 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces es precioso, maravilloso las promesas, las bendiciones que el Señor nos presenta a la luz de su palabra. ¿Quién de nosotros, pues, no esperamos, ¿no? Esperar el nacimiento de un niño, esperar, bueno, la respuesta de un trabajo, una visita, una llamada, o esperar algo que está tomando tiempo y estamos anhelando que ya se concrete y se pueda realizar, ¿no? Así estamos esperando también la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, pero que nos halle como las vírgenes prudentes, aunque dice la frase este refrán, ¿no? El que espera desespera, dice, pero ser pacientes hasta la venida gloriosa de nuestro Señor, que ya prácticamente no hay más evidencia, no hay evidencia más clara con las cosas que están sucediendo o aconteciendo en este tiempo en la historia de la humanidad. Llamados hermanos, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque lo que Dios promete, Él cumple, ¿no? Entonces, Él ha cumplido, está cumpliendo y siempre cumplirá todas sus promesas. Santiago 5:7, en el libro de Santiago encontramos también que el Señor está esperando el resultado del trabajo que estamos haciendo para el Señor. No una espera ociosa, ¿no? Sino una espera en la cual seguimos trabajando para el Señor. En Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, ¿no? El versículo 9, dice, ¿no? Hermanos, no nos quejemos unos contra otros,
para que no seamos condenados. O sea, aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, Dios no espera que nos estemos quejando y reclamando y exigiendo y diciendo esto cuando se acaba, ¿no? Sino que esa es su parte, ¿no? De la vida del creyente. Dice, es necesario que pasemos por diversas pruebas para que entremos al reino de los cielos. Es necesario que pasemos por diversas pruebas para que la prueba de nuestra fe, dice, ¿no? Sea purificada como el oro, dice, ¿no? Y sea hallada en alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor. No lo podemos lograr con nuestras propias fuerzas. Eso es que el Señor dice, no, separados de mí, nada podéis hacer. Pero ahí están las evidencias, pero ahí también están las promesas, las bendiciones de Dios, y que siempre tenemos la ayuda, Él nunca nos deja, Él nunca nos desampara. Bienaventurado el que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? El cuidado muy especial que el Señor tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y dice, esta paciencia, ¿no? Hasta la venida del Señor, mirar cómo el labrador espera el precioso fruto en la tierra, ¿no? Una espera en la que estamos dando fruto, estemos trabajando, estemos siendo colaboradores en la extensión del reino de Dios. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Enseñaba, predicaba el Evangelio, sanaba toda enfermedad y toda dolencia, ¿no? Y al ver las multitudes dice que tuvo compasión de ellas. Entonces Dios nos llama a ser hacedores de la palabra, ¿no? Entonces, vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra, ¿no? Tiempo de orar, tiempo de interceder, tiempo de pedir la ayuda del Señor para que, como dice su palabra, Él no quiere que nadie se pierda, ¿no? Seguir compartiendo la palabra de una y otra forma. Dice que para el creyente no debe haber excusa, ¿no? No debe haber pretextos, como no tengo que hacer una cosa, no tengo que hacer otra cosa, que tanto uno y otro, y no hay cuándo hacer la obra del Señor. Entonces Dios pone en nuestras manos, Dios pone delante de nosotros el poder seguir alcanzando a cuantas personas a través de nuestra vida de oración, a través de nuestro testimonio y a través de llevar la palabra de Dios a cuantas personas Dios ponga delante de nosotros. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por estar despiertos y bien despiertos, hablando espiritualmente, haciendo la obra del Señor. Porque de repente se escuchó un bullicio y dice, ¿no? Entonces, hermano, estas mujeres no habían llenado sus lámparas. Con la justa tenían aceite. Pero dice el Evangelio de Mateo que las vírgenes prudentes habían, en Mateo 25, dice aquí la palabra, versículo 4, 25:4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, tenían sus lámparas llenas y aparte tenían una vasija. Pero las insensatas, versículo 3 dice, las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. O sea, lo que había y nada más. Nos sale esa religiosidad, esa liviandad, ese conformismo, así nomás, ¿no? Entonces, tenemos que esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Entonces la palabra de Dios nos habla a nosotros de la responsabilidad de asumir, ¿no?, ese rol de la cual Dios espera que nosotros estemos despiertos y bien despiertos. Encontramos así a la luz de la palabra que muchas veces se toma este pasaje, ¿no?, que por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ahí nomás queda. En el siguiente versículo dice, pero que debemos andar en las obras que Él ha preparado de antemano para que lo estemos haciendo, ¿no? Y si leemos el pasaje más exactamente, vamos a encontrar en Efesios, dice así, no es una porción, es leer completamente lo que el Señor está esperando. Dice así, Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no debemos quedarnos ahí, sino que versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Entonces, no como las vírgenes insensatas, que llevan una vida así, yo creo en Dios y a su manera, ¿no? Sino una vida en las cuales sí, Él nos regala la salvación a nosotros, pero como respuesta de esa salvación, dice aquí la Escritura, somos hechura suya, nueva criatura, las cosas viejas pasaron aquí, ahora todo es nuevo. Ya no debemos permitir el pecado en nuestras vidas, ya no debemos permitir el ser conformistas en nuestra vida espiritual, debemos crecer, dice, en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos crecer a la estatura y plenitud de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo mismo dijo, no, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, extendiéndome hacia lo que está delante, a la meta, dice, ¿no? Entonces Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 5 en adelante. Porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche y de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes bien, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, abstenernos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que nos insiste el Señor al no de su palabra para estar despiertos, bien despiertos, estar como las vírgenes prudentes, con nuestras lámparas llenas y nuestras vasijas también bien abastecidas, ¿no? Y de repente se quedaron dormidos, ¿no? Se quedaron dormidos. En sí hay un cansancio físico, pero no debe haber un cansancio espiritual. Debemos estar preparados para ese día glorioso. Dice aquí la palabra, versículo de la cual estamos haciendo mención, versículo 10, quien murió por nosotros, ¿no? 5:10 dice, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, ¿no? O sea, siempre teniendo pendiente que aún así estemos durmiendo, nuestra mente, nuestro corazón, como estamos haciendo, todo nuestro sentido, ¿no? Nuestra mente, nuestro corazón esté guardado, ahí siempre teniendo en cuenta que el Señor está con nosotros, que Él nunca nos deja, que Él nunca nos desampara, que nosotros tenemos que amarle, tenemos que servirle, tenemos que adorarle, tenemos que ser agradecidos con el Señor y con esa expectativa, ¿no? Que el Señor viene en cualquier momento. Y de repente nos quedamos dormidos, ¿no? Como estamos haciendo mención, Mateo 8:24, Mateo 8:24 dice la palabra, y he aquí se levantó en el mar, hizo una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, ¿no? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ellos estaban navegando, estaban llevando el mensaje de la palabra, y habían subido una barca, y de repente se levantó una tremenda tempestad. Ellos estaban asustados, ¿no? Pero ¿qué sucedía con nuestro Señor Jesucristo? Se estaba descansando. Humanamente, amados hermanos, o sea, nos cansamos. La fatiga, el cumplir responsabilidades, de una u otra manera, viene el cansancio.
Y versículo 25 dice, vinieron sus discípulos y le despertaron, dice, ¿no? Despiértate. Y le dijeron, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces él dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza, ¿no? Y ellos se quedaron maravillados, dice, ¿no? Dice, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen, ¿no? Entonces, pero parte de esta enseñanza tan preciosa, amados hermanos, no podemos negar que no necesitamos descansar. Sí, hay que descansar, es necesario. Las personas están trabajando, matiné, vermú, noche, no hay descanso. Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo lo haré descansar. Porque el hombre se fatiga, se agita, está así afanado con tantas cosas, pero no tiene tiempo para el Señor. ¿No? Como Marta, afanada, estás en tantas cosas. Pero sí hay un cansancio físico. Dice que Eutico en el libro de Hechos estaba escuchando el mensaje del apóstol Pablo y estaba en una ventana, de repente se durmió y se cayó y se murió. Qué terrible, ¿no? Pero gracias a Dios, cómo es el poder, ¿no? Los milagros de nuestro Señor, que decía milagros, prodigios, señales, maravillas. Igualmente el apóstol Pablo oró por este joven Eutico y volvió nuevamente a vivir. Pero que nos habla que sí, humanamente hay cansancio, pero hay que descansar en el Señor. No hay que estar afanados, no hay que estar desesperados, afligidos. El Señor dice, por nada estemos afligidos, dice el Señor. Por nada debemos estar. Los jóvenes se cansan y fatigan, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas poseerán y serán como las águilas. Correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas poseerán. En la fuerza dice al que no tiene ninguna. Porque siempre estamos confiando en el Señor. Entonces, no debemos permitir un cansancio espiritual en nuestra vida. Por eso Gálatas 2:20 dice, no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La gloria sea al Señor, amén. Ya no vivo yo, ya no estamos para vivir nosotros. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, ¿no? Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, ya no vivo yo, Gálatas 2:20, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, nuestra vida es pasajera. Somos peregrinos, ¿no? Es decir, como una flor que se marchita, ¿no? Si el Señor quiere y lo permite, haremos tal o cual cosa, ¿no? Pero no, ahora voy a hacer esto, voy a hacer otro, y tenemos un montón de planes, pero entre los planes no está el Señor incluido. Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Efesios habla de una exhortación bastante fuerte, y dice, no, despiértate tú que duermes, dice, ¿no? Entonces muchas personas duermen todo el día, ¿no? Ya no hay reloj, ya no sé, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, y no hay cuándo levantarse. Entonces, hermanos, Efesios capítulo 5, versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿no? Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en nuestros corazones. Y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ser adoradores, ser agradecidos a nuestro Señor, ser llenos del Espíritu Santo, dice el Señor a la luz de su palabra. Entonces, el Señor nos habla así, despiértate, dice. Despiértate, ¿no? Despiértate tú que duermes, ¿no? Entonces el Señor quiere que estemos alertas siempre, ¿no?
No es que ahorita nomás, ¿no? Que bueno, las cosas que están pasando. Siempre, todo creyente es un creyente a estar con la lámpara encendida, abastecida y llena de aceite, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿no? En la ley de los sacrificios, ahí en el altar, en el tabernáculo, ahí en lámparas, esas lámparas tenían que estar siempre encendidas, no tenían que apagarse para nada. Entonces así nuestras vidas también. Habrá cansancio, se presentarán problemas, situaciones difíciles, pero eso no debe impedir que nuestras lámparas se apaguen, ¿no? Vírgenes prudentes, estar con las lámparas encendidas, con las lámparas abastecidas, con esas lámparas de estar siempre llena de la presencia de nuestro Dios. Entonces, así de esta manera, la palabra nos habla de un cansancio físico, pero no debemos permitir un cansancio espiritual. ¿Para qué? Para, como lo que estamos viendo aquí en esta carta de Pablo, el apóstol Pablo a los Efesios, de alabar, adorar a nuestro Dios y ser agradecidos. Romanos 12:11 nos habla acerca de ello, de que en todo lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo siempre al Señor. Dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces nos habla de que en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu. El Señor nos ha dado dones, Él nos ha dado las capacidades. Las 5 vírgenes, tanto insensatas como las vírgenes prudentes, nos hablan del trabajo en la obra del Señor. Israel estaba haciendo la tarea, cumpliendo, pero el Señor dijo: ya estoy cansado ya de sus fiestas solemnes, estoy cansado de sus ayunos, estoy cansado ya. Lo estaban haciendo, pero de una manera, como se puede decir, de apariencia nada más. Pero las vírgenes prudentes nos hablan de cumplir la tarea, el mandato, la obra que Dios nos ha dejado con nosotros, pero en esa comunión, esa relación con el Señor, de agradarle a Él, ¿no? Como dice la Escritura, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, sea para la gloria y honra de nuestro Señor, ¿no? Porque el Espíritu me glorificará, el Espíritu Santo de Dios siempre va a poner en alto el nombre de nuestro Señor, todo para Él, para la gloria de su nombre. La palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y entonces así de esta manera. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, dice, ¿no? O sea, siempre dispuestos a hacer la obra del Señor. Y sigan firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo con el Señor no es en vano. Es así, Romanos 12, dice así la Escritura, ¿no? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, ¿no? Cuando estas vírgenes prudentes no tenían cómo ya pues alumbrar para ver la venida, tener el encuentro, ¿no? Porque se abrió la puerta, dice, ¿no? Entonces ellas se fueron a comprar, porque las prudentes dijeron: no, mejor vayan, compren ustedes, ¿no? Más inteligentes, ¿no? Y, amados hermanos, nos habla de que nosotros estamos llamados a apoyarnos unos a otros, pero no para consentir la ociosidad, la flojera. Tenemos que enseñar a trabajar también, ¿no? A veces a los hijos todo se le da, ¿no? O todo lo estamos esperando, que bueno, ¿cómo se llama? Los bonos, que siguen, que nos ayuden, que nos den todo, ¿no? No, el apóstol Pablo dice: trabaja, el que no trabaja no coma, dice. De hecho, que Dios dice bien claramente: más bienaventurado es dar que recibir, pero no mantener la ociosidad, ¿no? Dios nos ha dado manos, pies, mente, capacidad, tenemos la mente de Cristo, para ver, amados hermanos, que Él hace camino allí donde no hay, y Él suple toda necesidad. Él nunca nos deja, nunca nos desampara. Pero siempre, por eso dice, trabajar con nuestras manos para que podamos ayudar a los que padecen necesidad.
pero no estar en necesidad para ir a buscar que nos ayuden, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser generosos, pero tenemos también que aprender a ser hombres y mujeres de trabajo, porque el Señor dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, ¿no? Él está buscando obreros, Él está buscando hombres y mujeres de trabajo, que como dice las aves del campo, dice, ¿no? No trabajan ni hilan, pero el Señor está ahí para proveer, ¿no? Porque valemos muchos más que ellos, dice la palabra. Entonces las vírgenes regresaron y ya se había cerrado la puerta. Ábrenos la puerta. Y el Señor dijo, no los conozco. No los conozco. Así vamos a Mateo 25. Dice, mientras ellas iban a comprar, 25:10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Imagínense, imagínense, hermano. No les conozco. Muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos. Señor, hicimos esto, que hicimos esto también. No los conozco, dice el Señor. Entonces, de distintas maneras van a presentarse los creyentes en la presencia del Señor. No dice que van a entrar, bueno, unos con gozo, con alegría van a entrar, dice a la misma presencia, Señor, acá estoy, gloria sea al Señor, gracias Señor, ¿no? Y otros van así tímidamente, con vergüenza, dice, ¿no? Y otros con la justa, que el Señor, así como a Pedro, con la mano en la taja, ya bueno, ya hiciste tu decisión, y van a entrar y se oliendo a quemado, ¿no? Pero otros no, dice, como estas vírgenes insensatas, que no tenían nada de la presencia de Dios, que no tenían una relación con Dios, que no tenían una comunión con Él, prácticamente ni le conocían. Yo no los conozco, dice. Pero Él nos conoce a nosotros, hermano. ¿Cuánto es que tenemos que conocer y aprender más y más de nuestro gran Dios? Abraham empezó a interceder por el pueblo de Sodoma y Gomorra y en un momento dijo, no Señor, he aprendido ya a hablar, a conversar contigo, dice, ¿no? Y Moisés, habiendo visto tantas señales ¿no? Todas las evidencias tremendas que vio con el pueblo de Egipto, ¿no? Pero le dice, Señor, yo quiero verte, Señor, dice, yo quiero verte, quiero conocerte más, quiero verte de cerca. Pero el Señor le dijo, no es posible, ¿no? Que el hombre pueda ver a Dios y vivir, ¿no? Entonces, pero el Señor sí puede vernos, el Señor sí nos conoce, el Señor sí nos escucha. Dice Proverbios 15:3, Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, ¿no? El Señor ve a todos, nos ve. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él conoce, dice, el camino de los justos, pero el camino de los pecadores perecerán, dice. Entonces, Él nos ve, Él nos oye. San Juan 11:42 dice que nuestro Señor Jesucristo, para que vean, dice, ¿no? Acerca de la resurrección de Lázaro, pues dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 11:42, del 41. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Qué tremendo, ¿no? Yo sé que es tener esa confianza, amados hermanos. Que nosotros nos acercamos al trono de su gracia y Él siempre nos oye, Él siempre nos escucha, Él atiende al humilde, dice, ¿no? Entonces Él espera que busquemos siempre su rostro, que nos apoyemos en Él, porque Él nos ve, porque Él nos oye, porque nos habla. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna, dice la palabra. Él nos cuida,
porque dice, busquemos su reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, Él espera que tenemos un encuentro verdadero siempre, cada día con el Señor. Por eso el Señor dejó un modelo de oración, porque los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Él dijo, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, dice, ¿no? O sea, una relación, no van las repeticiones, dice, ¿no? Sino un encuentro a solas con Él. Esa es la comunión que Él está esperando siempre en nuestras vidas, que busquemos su rostro. Es extender nuestras lámparas encendidas, en primer lugar, sobre todas las cosas, sobre todo, ¿no? Ayúdanos, Señor, danos la fuerza. Por eso digo, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, ¿no? Sin Él no es posible nada. El pecado hace una separación, dice, entre Dios y nosotros. Pero el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿no? Entonces acerquémonos al Señor por medio de la oración, buscar su rostro, dice, buscar su poder, apoyarnos siempre en Él. Entonces una relación sincera con el Señor es una relación de sinceridad, de un verdadero amor, de humildad para con nuestro Dios. A Dios no nadie le puede engañar. No hay pensamiento que se esconda de Él. Todo, Él conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el Señor. Porque Él escudriña la mente y los corazones. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira lo que está pasando en nuestro corazón. Porque de la respuesta de nuestro corazón son las acciones diarias de nuestra vida. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? De la abundancia del corazón son nuestros hechos, nuestras acciones. Ese pueblo dice, de labios me honra, dice, ¿no? De boca para afuera, ¿no? Pero su corazón está lejos de mí. Tener las lámparas encendidas, como las vírgenes prudentes, en todo lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros en estos tiempos finales ya. Amados hermanos, amigo, amiga, tú que nos escuchas, no has entregado tu vida al Señor, no como estas vírgenes insensatas, en la cual el Señor te va a decir, sé que yo no te conozco. La única forma de que el Señor te conozca y te dé una amplia y general entrada al reino de los cielos es que tengas tus lámparas abastecidas con la presencia del Señor, que sinceramente entregues tu vida a Él. ¿No? Dices, no ya dejando la religiosidad y los deseos de este mundo, ¿no? Viviendo piadosamente, buscando verdaderamente el rostro, que tú entregues tu vida a Cristo, que entregues tu vida al Señor y decidas no permitir pecados, sino hacer la voluntad, obedecerle en todo lo que dice su palabra. Estamos en el mes de la Biblia, leer, meditar, escudriñar la palabra de Dios. Eso es lo que espera el Señor. El Señor espera, amados hermanos, amigos míos, tú que nos escuchas, hoy es tiempo aceptable, hoy es día de salvación. Y Él espera finalmente, como las vírgenes prudentes, que estemos preparados para ese día glorioso. Nadie sabe el día ni la hora en que vendrá nuestro Señor, pero que nos encuentre preparados, haciendo siempre su voluntad. Y que no nos diga, no te conozco, sino que nos diga, este es mi hijo, esta es mi hija amado, en quien tengo complacencia. La gloria sea el Señor. Que Dios les bendiga. Amén.